La sociedad te ha alimentado con una narrativa parcial, una que te mantiene confinado, conforme, y moldeado para ajustarte a lo que se espera de ti. Lo peor es que lo has creído desde que tienes memoria. Te han dicho que la juventud representa el punto máximo de tu vida, que el declive comienza después de los 30, y que una vez que llegas a los 40, queda poco por lograr. Eso es una mentira. La verdadera vida no comienza cuando eres joven, siguiendo reglas y tratando de encajar. Empieza cuando te das cuenta de que todo lo que has construido hasta ahora es simplemente un espejo de las expectativas de otros. Según Carl Jung, este despertar suele suceder después de los 40. ¿Suena extraño? Claro que sí. No es lo que te han enseñado, porque nadie menciona que los primeros 40 años son más un calentamiento, una acumulación de experiencias, fracasos y logros que no te pertenecen completamente. Durante esas 4 décadas, has sido moldeado para ser alguien, programado para ajustarte a las normas sociales. Luego, a los 40, algo dentro comienza a cambiar. Es una grieta silenciosa, una ruptura en la fachada que cuidadosamente construiste. De repente, lo que antes tenía sentido comienza a desmoronarse. Lo que te motivaba ya no lo hace. Las metas que perseguías se sienten vacías. Te encuentras preguntándote, ¿esta es realmente mi vida? ¿Quién soy yo cuando caen las sombras y ningún ojo escruta la oscuridad? ¿Cuánto de mi existencia es realmente mío? ¿Y cuánto es solo un espectro susurrado a la vida por manos invisibles? Esta es la verdad que se escapa por las grietas de la luz del día a este momento. El silencioso vacío que tropiezas es el más crucial de tu vida. Es el surgimiento de algo más oscuro, el comienzo de un despertar solitario que Carl Jung reveló con una nitidez implacable. En los primeros años, la identidad no se forja en soledad, sino en el frío abrazo de las demandas externas. Nos convertimos en los roles asignados: niño, estudiante, trabajador, cónyuge, vasijas vacías que repiten expectativas, rara vez tocando el núcleo de quienes realmente somos. Llevamos estas máscaras como armadura, pero el peso es una maldición, implacable e inflexible. Luego, en algún punto embrujado, se cuela un ajuste de cuentas. Las máscaras, antes protectoras, comienzan a asfixiar, y el terror se inunda, porque todo lo que amaste se disuelve en la nada. El brillo vacío del éxito, la delgada capa del elogio, las cadenas de la validación, nada puede anclarte ya. Algo viejo muere y algo invisible se agita, pero no ofrece consuelo. Solo un vacío que exige elegir aferrarte a la ilusión familiar que te ha encadenado por décadas, o despojarte de las capas de tu piel y enfrentar la naturaleza embrujada que yace debajo. Aquí yace una amarga realidad que pocos se atreven a susurrar si llegas a este punto. Este abismo, sin que tu mundo se fracture, sin una sombra de duda royendo tus huesos, entonces en realidad no has despertado. Permaneces atrapado en un sueño más profundo que el sueño mismo. La mayoría elige este sueño embrujado sobre la pesadilla de la verdad, escondiéndose tras velos de comodidad, prefiriendo la seguridad vacía de la repetición al abismo del frío resplandor de la autenticidad. Aquellos que reúnen el coraje para enfrentar la verdad, a menudo encuentran algo inesperado, una libertad agridulce. Cuando dejas de plegarte a lo que se espera, queda un espacio vacío donde podrían esculpirse tus propios términos, aunque al principio suele sentirse como un vacío. Te das cuenta de que, solo porque has recorrido un camino trillado durante años, no tienes que seguir caminándolo, pero elegir un nuevo rumbo se siente abrumador, solitario. El éxito pierde su brillo cuando ves que no es lo que el mundo aplaude, sino lo que llena silenciosamente los rincones silenciosos de tu alma. En esos momentos, comienzas a hacerte la pregunta difícil: ¿cuánto de esta vida es realmente mía? ¿Cuánto es una máscara puesta para los demás? ¿Cuánto es solo una sombra de quien podrías haber sido si te hubieras atrevido? ¿Estás realmente viviendo o simplemente actuando? Es más fácil, mucho más fácil, mirar hacia otro lado, avanzar sin indagar demasiado en el interior. Pero un día, la verdad se filtra por las grietas. El peso de vivir la historia de otros se vuelve demasiado para soportar. Y entonces, silenciosa o con una fuerza desgarradora, te das cuenta de que el camino bajo tus pies nunca fue tuyo para reclamar. ¿Qué haces en ese momento de fractura? ¿Qué haces en ese momento de fractura? Hay una verdad oculta, susurrada, en esas horas oscuras. Cumplir 40 no es una lenta decadencia, sino un comienzo frágil y tembloroso de algo nuevo.
no es un capítulo que se cierra, sino el parpadeo frágil de un inicio definido por romper las cadenas, romper el guión, destrozar las expectativas, y con temblorosa y dolorosa honestidad, empezar a escribir algo verdaderamente propio. La pregunta queda suspendida. ¿Te sala? ¿Te atreves a comenzar? Jung lo llamó individuación. Tal vez es algo más silencioso, más oscuro, un renacer envuelto en sombras y esperanza vacilante. Y ahora, depende de ti decidir cómo manejar esta oportunidad. Aquí es donde surge la verdadera diferencia entre quienes despiertan y quienes permanecen atrapados. Reconocer simplemente que has estado viviendo bajo una identidad prestada no es suficiente. Saber que has estado interpretando un papel escrito por otros tampoco es suficiente. La pregunta clave es, ¿qué harás con esa conciencia? Aquí está la parte desafiante, una vez que comienzas a desechar lo que no eres, despojando las capas de expectativas externas, validación y logros superficiales. La sensación inicial no es alivio, sino un vacío imponente. Toda tu vida ha sido moldeada por tus acciones, tus logros y la manera en que otros te perciben. Entonces, ¿en qué te conviertes cuando todo eso desaparece? Enfrentas la pregunta más difícil de todas. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? Muchos eligen evitar este trabajo interno, aferrándose a su antigua identidad porque, aunque es falsa, es familiar. El miedo a ese vacío es profundo y paralizante. Sin embargo, algo que Jung comprendió más claramente que la mayoría fue que ese vacío no es un final, sino un nuevo comienzo, cuando despojas todo lo que no es verdaderamente tú. Cuando enfrentas el pesado silencio de tu propia existencia sin máscaras ni distracciones, ese es el momento frágil en el que podrías tener la oportunidad de reconstruirte desde cero, de moldear una identidad no determinada por las expectativas de los demás, sino por lo que realmente eres. Sin embargo, aquí es donde comienza verdaderamente el doloroso viaje. Descubrir tu verdadero yo no es una revelación repentina, es un proceso lento, incierto, lleno de prueba, error y búsqueda incansable. Y aquí reside la soledad. Este camino se recorre en solitario. Nadie más puede hacerlo por ti. No hay un manual, ni un método infalible, ni un mapa claro que seguir. Tu verdadero yo no está oculto en historias o reglas, sino enterrado en la experiencia, en atreverse a actuar, a fallar, a romperse y volver a intentarlo. La dura verdad es pocos llegan alguna vez a este punto. La mayoría queda atrapada, aferrándose a las ilusiones de seguridad que tienen, aun cuando son vacías y falsas. Porque liberarse, comenzar de nuevo desde cero, es una prueba aterradora. Enfrentarte a ti mismo sin ningún apoyo es profundamente inquietante. Pero para muchos, el miedo es demasiado grande y el silencio demasiado pesado para soportar. Romper todo en lo que alguna vez creíste y comenzar desde un abismo vacío es una experiencia aterradora, porque mirar al fondo de tu propia alma, despojada de toda distracción, genera una fría incomodidad. Pero si te atreves a sumergirte en ese vacío, desprendiéndote de todas las máscaras y falsos yo a los que te aferras, aventurándote sin miedo en las sombras desconocidas de lo que podrías llegar a ser, vislumbrarás la lección oscura que Jung susurró: la vida no consiste en cumplir las ilusiones de otros, sino en superarlas, aunque eso signifique romper la frágil jaula que una vez te sostuvo. Solo al abandonar cada fragmento de lo que no eres, puedes comenzar el inquietante viaje hacia lo que realmente naciste para ser. Y entonces, la pesadilla verdaderamente comienza. A medida que desmontas esas capas falsas, entrando en ese espacio hueco del que te advertí, algo siniestro se despliega. El mundo que conocías se retuerce en una caricatura grotesca de sí mismo. Las conversaciones que valorabas se disuelven en ruido sin sentido. Los objetivos que te arrastraban de la cama cada mañana se revelan como absurdidades crueles, y los miedos que una vez dominaron tu mente pierden su agarre. Se vuelven susurros perdidos en un vacío abrumador. Es como si un velo negro se rasgara de tus ojos, exponiendo una realidad cruda e implacable, llena de máscaras de aquellos que aún corren ciegamente en una rueda hacia el olvido. Aquí está la trampa cruel que nadie revela al despertar. Te conviertes en un espectro entre los inconscientes. Ves las fracturas ocultas, la decadencia silenciosa, la verdad que te aísla en una soledad asfixiante. Da siempre un fantasma vagando en un reino
donde la mayoría permanece felizmente encadenada a ilusión, comienzas a percibir las fuerzas ocultas en juego, sombras que antes pasaban desapercibidas. La verdad escalofriante se hunde en ti y muchos a tu alrededor caminan por un camino diferente, uno que ya no se cruza con el tuyo. Las amistades fundadas en intereses vacíos se disuelven en un frío vacío. Las relaciones que solo cumplían un papel se vuelven huecas, caparazones sin vida. Las conversaciones que antes resonaban con familiaridad, ahora suenan vacías. Nada más que un ruido lejano y persistente. Es aquí donde el miedo se instala, impulsando a muchos a retirarse, temiendo el peso aplastante de la soledad. La inquietante realización se desliza. Quizás has pasado años, incluso décadas, rodeado de espectros de conexión, sin haber estado realmente unido a otra alma. Este brutal enfrentamiento actúa como un crisol oscuro. Al despojarte del falso yo, también te desprendes de aquellos atados solo a esa ilusión. Es una limpieza salvaje, necesaria y despiadada, porque solo al dejar ir lo que ya no pertenece, puedes convocar las verdaderas alianzas que tu nuevo ser exige. Aquí amanece la segunda fase. La individuación no es simplemente un abandono, sino una lenta y dolorosa resurrección. Esta división sombría separa a los despiertos de los perdidos, a los que emergen de la oscuridad de aquellos tragados por la confusión. Algunos, varados en esta encrucijada, se sumergen en la desesperación, aferrándose desesperadamente a su pasado desvanecido, deseando la comodidad de un mundo que ahora parece extraño y hostil. Sin embargo, algunos captan una verdad más profunda y aterradora que ahora, por fin, tienen la oportunidad, frágil y fugaz, de decidir qué tipo de vida quieren forjar. Reflexiona sobre ello. Hasta ahora, la mayoría de las partes de tu existencia fueron elecciones hechas bajo el peso de las expectativas ajenas. Elegiste una carrera, una pareja, una forma de vivir, moldeada por lo que te enseñaron a valorar como correcto, exitoso o aceptable. Pero ahora, por primera vez, estás al borde de tu propia decisión, y aquí yace la siguiente barrera desalentadora. El eco de esas decisiones guiadas desde fuera perdura. Una vez escogiste caminos trazados por otros porque era más seguro, más fácil de justificar. Pero adentrarse en el reino de la verdadera elección trae consigo un miedo abrumador, el miedo al fracaso. Porque cuando caminas un sendero marcado por otros, al menos tienes el consuelo de la culpa, un escudo contra la decepción. Sin embargo, cuando tu vida es únicamente tuya para construir, nadie más tendrá la culpa si las cosas se desmoronan. Es esta verdad pesada la que mantiene a muchos, incluso después de vislumbrarla, atados a la duda. Permanecen en una especie de éxtasis, ya no completamente adormecidos ante sus propias vidas, pero demasiado temerosos para avanzar, atrapados en la silenciosa desesperación de no vivir del todo. Aquí hay una versión ligeramente reformulada, pero aquí es donde entra en juego otra de las enseñanzas de Jung. El proceso de individuación no es cómodo, ni está destinado a ser fácil, porque requiere confrontar tus miedos más profundos, cuestionar cada creencia falsa que has abrazado, derribar lo viejo para crear algo nuevo. Es un ciclo de muerte y renacimiento, y como todos los renacimientos, implica pasar por una fase de oscuridad. Sin embargo, más allá de esa oscuridad, se encuentra una realidad que la mayoría nunca alcanza: un profundo sentido de verdadera libertad. Cuando dejas de vivir según las expectativas de los demás y comienzas a crear una vida que realmente se alinea con tu propia verdad, ocurre algo notable. La ansiedad se desvanece. La interminable búsqueda de algo inalcanzable cesa. El anhelo de validación externa pierde su agarre, y la presión por conformarse, ser aceptado o cumplir con estándares impuestos se desliza hacia la irrelevancia. En lugar de ese tumulto, surge algo mucho más fuerte: la paz. Una paz que no depende de eventos externos, logros, reconocimiento o aprobación. Surge de vivir auténticamente. Es la diferencia entre simplemente existir y realmente vivir, entre reaccionar y elegir conscientemente, entre imitar lo que te dijeron que debías ser y dar un paso hacia la versión más genuina de ti mismo. Pero aquí está el último secreto raramente mencionado: este viaje no tiene un punto final. No hay un momento en el que puedas decir: eso es todo, me encontré a mí mismo, ahora estoy completamente libre. Pero cuidado, porque la individuación no es un refugio final, es una peregrinación oscura e implacable. Con cada capítulo que pasa, nuevas máscaras se aferran más fuerte, nuevas pieles se desprenden con lentitud agonizante,
y verdades ocultas y perturbadoras se abren camino fuera de las sombras. Una vez que despiertas, la pesadilla hunde sus dientes profundamente, nunca puedes retroceder al vacío reconfortante del sueño de nuevo. Y ese cambio no tiene piedad. Cuando finalmente vislumbras el núcleo desnudo de la existencia, cuando te atreves a encarnar el yo fracturado y sin máscara, el mundo se distorsiona, ya no es un lugar de caos ciego, sino un espejo retorcido que revela la fría claridad que hay debajo. El miedo ya no maneja tus elecciones, en cambio, te mueves con precisión escalofriante. Pierdes a las multitudes que acudían al eco vacío de tu antiguo yo, y en su lugar encuentras un hilo delgado y fantasmal que te conecta con aquellos que resuenan en tu frecuencia atormentada. Nada queda accidental. La vida se convierte en una corriente implacable contra la cual nadas o bajo la cual eres arrastrado. Y esta es la profunda grieta que separa el despertar de los soñadores eternos, aquellos encadenados a ilusiones que nunca dejarán atrás. En última instancia, la pregunta inquietante no es qué camino elegir, sino quién llegarás a ser cuando las sombras se despejen y tu alma mire sin velos al abismo. Responde esto con brutal honestidad, y todo lo demás caerá como yesca ante la llama. Pero cuidado, porque una vez que el nudo en tu estómago se aprieta, una vez que algo se mueve y rasca bajo tus costillas, sabrás que no puedes apartar la mirada. El regreso a la ignorancia está prohibido para siempre, tragado por la oscuridad que has despertado. Aquí está la maldición de la verdad. Una vez que se revela, no hay forma de dar marcha atrás. Puedes intentar enterrarla bajo distracciones, sumergirte en rutinas o fingir que nada ha cambiado, pero por dentro, algo frágil ya ha cedido, y la grieta solo se ensancha a medida que el tiempo pasa, esperando que finalmente la cruces. Y si hay algo más agotador que vivir en la ignorancia, es mirar al vacío y elegir no hacer nada. Pero, si hay una pequeña chispa de esperanza aquí, es esta: no necesitas tener todas las respuestas, ni trazar todo el camino por delante. Solo un paso, tembloroso e inseguro, es suficiente para empezar. Ese miedo punzante, la duda persistente, no estás equivocado por sentirlos, son prueba de que aún estás vivo, aún estás creciendo. Si no sientes esa punzada, tal vez estás detenido. El crecimiento te roe, el cambio duele profundamente, y por eso tantos se paralizan, atrapados por la duda, persiguiendo una certeza que nunca llega de verdad, porque la certeza no espera antes de que te muevas. Se acumula mientras avanzas a trompicones. Así que aquí va el desafío silencioso: deja de esperar. Deja de buscar señales de que alguien te dé luz verde. Ningún caballero vendrá a rescatarte. Ningún momento perfecto tocará la puerta y dirá: esta es la ocasión. El momento en que actúes será crudo, sin pulir, pero será tuyo. Solo no esperes que el mundo note tu despertar, ni que aplauda cuando logres liberarte. A veces, lo más triste es lo silencioso que tienes que levantarte. No esperes ser reconocido, apoyado por completo o alabado por tener el valor de romper con la norma. Cuando comiences a vivir fiel a ti mismo, naturalmente te convertirás en un desafío para aquellos que no se han atrevido a hacer lo mismo. Te criticarán, cuestionarán y tratarán de sembrar dudas, no por quién eres, sino porque tu cambio destaca su propia reticencia. Verte avanzar los obliga a enfrentar su propia estancación. Ahí es precisamente donde debes mantener tu posición. Debes recordarte a ti mismo que este viaje no es para ellos, es para ti. Así que no busques aprobación, validación o permiso. La única persona que puede definir quién eres tú. Ahora, la elección está en tus manos. Puedes cerrar esto y volver a la vida de siempre, o puedes permitir que esto te transforme. Puedes seguir haciendo lo que siempre has hecho, o puedes tomar una dirección completamente nueva. Si eliges lo último, si te comprometes a entrar en tu vida auténtica, recuerda, esto nunca es tarde. No importa cuánto tiempo hayas vivido en la oscuridad, ni cuántos años hayan pasado llevando una identidad falsa. La pregunta importante es: ¿qué harás a partir de este momento? La historia de tu vida aún está por escribirse. No hay un destino fijado, ni un desenlace guionizado. Lo que venga a continuación depende enteramente de ti. Entonces, dime, ¿estás listo? No importa cuánto tiempo hayas llevado una identidad falsa. La pregunta clave ahora es: ¿qué elegirás hacer a partir de aquí? Porque tu vida no está predeterminada. El final no está grabado en piedra. Lo que suceda después está en tus manos. Entonces, ¿estás preparado para empezar a vivir de verdad?
Si has llegado hasta aquí, deja un comentario con la frase "El despertar es irreversible". Quiero ver quién realmente entendió el mensaje y está listo para dar ese primer paso. Y si todo lo que discutimos te resonó, suscríbete, esto es solo el comienzo. Nos vemos en el próximo video.